Paz de Cristo, hermanos, mi nombre es Brian Acosta y en este día le doy gracias a Dios por poder saludarles en este medio. Y en este día quiero felicitar a todas las madres por todo lo que hacen por nosotros, sus hijos, y por ser personas muy grandes. Voy a leer Efesios 6, del 1 a 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestras madres hacen muchas cosas por nosotros, y sin ellas yo no sé dónde estuviéramos. Y lo menos que podemos hacer es obedecerlas y hacer todo lo que podemos para ayudarles. Dios les bendiga. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a orar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,
Cristo, estimados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Agradezco a Dios la oportunidad que nos permite de venir una vez más a ustedes con la invitación a seguir conectados con nuestro Dios mediante los medios que se facilitan en esta época, en este tiempo. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios por la vida que nos presta y todas las grandes bendiciones que Él nos permite. En esta mañana venimos con gratitud delante de Dios y también quiero agradecer a Dios primeramente y agradecer y felicitar a las mamás. Sería un grande error no hacerlo, lástima que sea nada más una vez al año, pero nos unimos a la multitud, a los que sinceramente y a los que no tan sinceramente felicitan y festejan y celebran a las mamás. En esta mañana quisiera hablar un poco acerca de las mamás y especialmente mamás según la voluntad de Dios. Porque hay mamás naturales que tienen hijos, que Dios les permite tener hijos, y hay mamás que no tienen esa dicha, ese privilegio. Entonces quiero felicitar a todas las mamás en general, primeramente, a todas. Felicidades en su día y quiera Dios que sean felices y vivan y tengan paz toda su vida. Y también hablar un poco acerca de las mamás según Dios o según la Biblia. Hay una escritura que vamos a leer y luego vamos a ir a Dios en oración. Esa escritura que voy a leer es muy referida en estos tiempos especialmente, y me refiero a la escritura que encontramos en Proverbios en el capítulo 31, a partir del versículo 10. Y vamos a mencionar o a tocar solamente, a hacer un poquito de énfasis en unos 2 o 3 versículos, porque vamos a encontrar una referencia en otros versículos con la ayuda del Señor.
Pero quiero que le pongamos atención a la lectura en esta escritura que aplicamos muchas veces en términos generales. Pero yo creo que si hemos de ser justos, necesitamos ser eso, justos y a veces injustamente aplicamos escrituras y yo creo que eso pues no sería muy saludable. Entonces vamos a leer la escritura despacio y vamos a tratar de considerar los requisitos o calificativos que la escritura presenta para ver cómo estamos delante de Dios, especialmente las mamás. Dice Proverbios capítulo 31, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y luego empieza a aclarar o a definir el carácter, la conducta y la actitud de una mujer virtuosa. Dice el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, venimos delante de ti en esta mañana con nuestra oración de gratitud, reconociendo tu gran bondad, misericordia y poder. Y en la esperanza de ser atendidos en nuestra súplica, te rogamos, Señor, nos dirijas y permitas que con reverencia meditemos en esta escritura, en esta porción de tu palabra. Permite que tú seas honrado y glorificado, mi Padre, y que nosotros, cada uno, seamos edificados. Señor, te suplicamos y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Lo primero que quiero que veamos es la pregunta que se hace en el versículo 10. Eso quiere decir que mujeres virtuosas no todas lo son. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta que se hace porque, otra vez, repito, no todas las mujeres seguramente son virtuosas.
Si todas lo fueran, pues no habría mucho problema para encontrarlas, pero no todas las mujeres son virtuosas. Y vemos, hermanos y amigos, cómo describe y cómo presenta la conducta, la actitud de una mujer virtuosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que deseamos y necesitamos que todas las mujeres honren el privilegio, honren la bienaventuranza, honren la bendición que Dios les permite de ser madres. Porque esta mujer fue madre, tenía un esposo, tenía sus hijos. Entonces, es un modelo, pero quiero que veamos el énfasis que hace el escritor y la escritura en las virtudes o en las cualidades que debe tener una mujer, y especialmente una mujer cristiana, porque los cristianos, o los que decimos que somos cristianos, tenemos todo, si somos sinceros y nos acercamos a Dios sinceramente, tenemos todo para hacer todo lo que Dios quiere que seamos. Tenemos todo para vivir como Dios quiere que vivamos. Y hay una escritura que quiero que consideremos en referencia a esto. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2 y verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, para lograr un objetivo, necesitamos tener bien claro el objetivo, lo que deseamos, o necesitamos o queremos. Segundo, saber o entender qué se necesita para lograrlo. Y tercero, pues naturalmente a veces hacer un esfuerzo, a veces grande, para lograr el objetivo. Entonces, como cristianos, no nacimos con algunas virtudes o prácticas que necesitamos vivir, no nacimos con ellas. Tenemos que aprenderlas y tenemos que aprenderlas de la Escritura. Entonces, otra vez, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que deseamos que no hemos logrado? Bueno, quizás haya algo que necesitamos que no hemos logrado, pero con la ayuda de Dios y bajo la dirección del Señor podremos lograrlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero repetir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso significa, hermanos, que no todas las mujeres son virtuosas, o por lo menos no todas las mujeres tienen todas las cualidades y virtudes que esta mujer tuvo. Y quiero que veamos, como dije, Día de las Mamás. Una vez más felicitamos a todas las mamás, a todas las mujeres que son mamás, las felicitamos. Y rogamos a Dios para que logren el objetivo, tanto a nivel personal, al verse realizadas como mamás, como madres, y también en sus hijos o en sus hijas. Porque muchas veces tener hijos es un gozo en un principio, pero posteriormente se convierte en un dolor, en una vergüenza, en una tristeza. Porque hay hijos muy injustos, muy ingratos, que por ignorancia o por necedad, hermanos y amigos, son crueles, son ingratos con sus padres. Y esto pues no quisiéramos y no lo deseamos para nadie.
Entonces pedimos y rogamos a Dios, mamás, que Dios les conceda ser felices, que Dios les permita tener paz y que Dios les conceda disfrutar, sentirse honradas en sus hijos delante de Dios y en sus hijas. Entonces, esto solamente lo vamos a lograr con la ayuda y bajo la dirección del Señor. Por ello, tomamos como ejemplo esta mujer que, como dije en muchas ocasiones, se ha tomado como modelo para el Día de las Madres. Se ha leído mucho esta escritura y la leemos una vez más. Y quiero ver dos cosas más. Ya dijimos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No es fácil encontrarlas, posiblemente solamente bajo la dirección de Dios y con la ayuda de Dios. Luego se describe la actitud, la conducta de una mujer virtuosa, que empieza desde el versículo 11 y se va hasta el versículo 25, por ahí más o menos. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho servicio, y no es que quieramos que las madres sean todo eso obligadamente, pero en ello, en esa actitud, en esa conducta, se refleja, hermanos, la bondad de una madre. Se refleja y se manifiesta la actitud de una madre según la voluntad de Dios. Quiero que leamos o veamos el versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Clemencia es una virtud que más o menos quiere decir virtud que induce al perdón o a la comprensión. Entonces una madre, según el plan de Dios, según la voluntad de Dios, abre su boca con sabiduría. ¿Cuántos matrimonios se han roto, se han desbaratado, se han deshecho? ¿Cuántas familias se han vuelto unas familias que batallan, que sufren a veces por la conducta, por la forma de hablar de los padres? Y en este caso, quiera Dios y no sea, pero pudiera ser por causa de la forma de hablar, de expresar o de comunicarse de una madre. Esta mujer dice, abre su boca con sabiduría. Que Dios nos permita, que Dios nos conceda, no solamente a las madres, sino a todos especialmente los creyentes, que Dios nos permita hablar, abrir la boca con sabiduría, hablar con sabiduría y especialmente sabiduría divina. Y dice la siguiente parte del verso, y la ley de clemencia está en su lengua. Clemencia, ya dijimos, es una virtud que induce al perdón y a la comprensión. Una madre, según la voluntad de Dios, es una madre que está dispuesta a perdonar y a comprender tanto a sus hijos como a su esposo y a todos en los casos que se necesiten. Entonces, como resultado, también se manifiesta algo muy interesante. Y quisiera, hermanos, que roguemos a Dios para que Dios nos conceda que esto sea una realidad en todas las familias, en todas las madres, la vida de las madres, de las mamás, que sea una verdad. Para ello se necesita también una comprensión. Dice el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Qué precioso y qué sano y qué motivador es cuando los hijos y las hijas
que entienden y comprenden a sus mamás. Son seres humanos, no son dioses, no son superdiosas, son seres humanos que a veces se equivocan. Pero cuando hay comprensión de parte de los hijos, entonces se comprende, se entiende, se perdona. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ruego a Dios que Dios permita a los esposos que seamos capaces de comprender, de entender, de respetar y amar a nuestras esposas. Porque cuando hay amor, es más fácil perdonar, es más fácil comprender, es más fácil servir, ayudarnos mutuamente unos a otros. Y la mujer muchas veces necesita la comprensión de su familia y de su esposo. Yo no sé si sea verdad, pero alguien dijo que la mujer no fue hecha para entenderla, que la mujer fue hecha para amarla. Ese pensamiento puede ser un pensamiento humano, pero lo que sí sé, hermanos, es lo que dice la Biblia, que el amor todo lo puede. Entonces, pensando en esto, dice la Biblia, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Los hijos y las hijas, hijos e hijas que me escuchan o que me ven, aprendamos a entender, a apreciar el privilegio, el favor de Dios a través de nuestros padres y especialmente de nuestras madres. Que Dios nos permita ese privilegio, que Dios nos conceda esa virtud, esa capacidad de amar y de ser amados como lo somos de parte de nuestras mamás. Que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos apreciar. Y los esposos tenemos esa responsabilidad de orar a Dios y de pedir que Dios bendiga a nuestras esposas y que Dios ayude y dirija a nuestros hijos y a nuestras hijas con capacidad y voluntad y determinación para apreciar el favor, el amor de nuestras madres, de nuestras esposas. Los padres tienen y tenemos una responsabilidad muy importante. Un ejemplo muy importante tenemos que dar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque muchas veces los hijos y las hijas aprenden más de lo que ven en los padres que de lo que oyen. Aunque lo que oyen sean consejos muy buenos, muy sanos, ellos se atienden más a lo que ven, a la actitud, la conducta de los padres. Entonces, quiero pedir a Dios que nos ayude. Quiero rogar a Dios y ruego a Dios que nos ayude. Que la mujer que elegimos, los que son padres, la mujer que eligieron, que ahora es la madre de sus hijos, se convierta en una mujer virtuosa, que en muchos casos lo son. En muchos casos hay mujeres muy útiles, muy sabias, muy honestas, muy amorosas, pero no son apreciadas, no son comprendidas, no son amadas, no son respetadas. Y ruego a Dios que nos conceda. Dios puede cambiar la vida, el pensar, el entendimiento, el sentir, el corazón de cualquier ser humano si Él así lo decide. Y Él puede decidir si nosotros se lo pedimos. Finalmente quiero que leamos el verso 30 del capítulo 31 de Proverbios. Dice la Escritura: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanas, mujeres que son madres,
y todas las mujeres. Este texto es precioso y es muy claro. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero hay algo que es permanente. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Delante de Dios y delante de muchas personas, el valor, la razón de ser valoradas se basa en la conducta, en la actitud de las mujeres en este caso, y también podríamos decir en términos generales de las personas que nos llamamos cristianos. Cuando la gente ve una actitud sana, una actitud respetuosa, una actitud comprensiva, entonces la gente empieza a apreciar, empieza a distinguir, empieza a respetar a las personas. Entonces, que Dios nos permita ser unos creyentes, y en este caso las mamás, unas mamás conforme a la voluntad de Dios. Le aseguro, le garantizo delante de Dios, que si tratamos de ser cristianos conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser las mamás como mamás, van a ser las mamás más felices de la tierra, y los papás van a ser los papás más felices también de la tierra. Tenemos un ejemplo, para ir concluyendo, tenemos un ejemplo en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y verso 5. Es un testimonio de un resultado de lo que estamos diciendo. Estamos terminando, estamos apartándonos del libro de Proverbios con el texto que engañosa es la gracia y vana la hermosura, y que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y llegamos a 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía la confianza porque seguramente conocía a la abuela de Timoteo y conocía a la mamá de Timoteo. Mujeres que en su conducta, que en su actitud, que en sus hechos manifestaron su fe y su confianza en Dios. Entonces, ese es el resultado de la vida, de vivir una vida con fe en Dios, con temor en Dios. Y cuando hay temor de Dios, cuando hay amor a Dios, se ama a la familia, se respeta al esposo, se ama al esposo, se ama a la iglesia y se ama a sí mismo. Concluyo con una receta que el apóstol Pedro da para la vida cristiana. Dice el texto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2. Una vez más lo leo. Desechando pues toda malicia. Es posible que por error o por ignorancia estemos experimentando, estemos batallando para vivir una vida como nosotros deseamos o quisiéramos. Bueno, hay que hacer un análisis.
La vida puede ser como nosotros la programemos, pero la vida según Dios es exactamente según Dios. Ahí el único que puede hacer arreglos y ajustes es Dios. Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, el único que puede hacer ajustes y arreglos es Dios, no nosotros, porque nosotros sí podemos hacerlo, pero vamos a cometer muchos errores y lo más triste, lo más preocupante es que son errores fatales para toda la eternidad. Los errores que cometamos aquí como cristianos, si no los corregimos, si no nos apegamos a la voluntad de Dios, son errores mortales, son errores fatales y son para toda la eternidad, a menos que Dios nos permita el privilegio y busquemos el perdón y busquemos el arrepentimiento delante de Dios. Aquí en este verso lo encontramos y dice una vez más, y con ello termino, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Es una purificación, es una depuración de conciencia, de entendimiento, de espíritu, más que de cuerpo. Otra vez, es una depuración de conciencia, de entendimiento, de espíritu que necesitamos hacer. Y eso va a depender si nosotros nos disponemos, porque Dios sí está dispuesto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando saquemos todo eso de nuestra vida, sinceramente estaremos entonces dispuestos y desearemos, como dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos y amigos, gracias por su atención. Ruego a Dios por ustedes, por mí, por ustedes, por la iglesia, por cada uno de nuestros amigos. Ruego a Dios que su matrimonio sea feliz, que su esposa sea la madre más feliz, que sus hijos sean sus hijos más felices, porque se puede ser feliz solamente rogando a Dios y siguiendo las instrucciones divinas, porque el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Gracias, en el nombre del Señor Jesucristo les agradecemos y les pedimos que nos unamos en oración para lograr vivir en paz y felices a pesar de la incertidumbre que se cierne en derredor nuestro. Nuestro Dios es más poderoso que toda pandemia, que todo plan maligno. Nuestro Dios es más poderoso. Por eso les pedimos y les rogamos que nos unamos en oración delante de Dios y pidamos que Dios nos guarde y nos proteja. Gracias por su atención. Dios les bendiga.